No fue una propuesta técnica ni un experimento democrático inocente. La sola posibilidad de empujar una revocación de mandato con Claudia Sheinbaum en el centro abrió una grieta mucho más profunda dentro del sistema político mexicano. Porque la pregunta real no es si su nombre en la boleta ayudaría a Morena. La pregunta verdaderamente peligrosa es la inversa: si Morena está intentando ayudar a Sheinbaum a sostener una autoridad que todavía no termina de consolidarse. Ahí está el corazón del conflicto. Según la lógica que se desprende del material que analizamos, Sheinbaum no aparece como una presidenta que domina completamente el tablero. Aparece como una mandataria que llegó al poder, pero no necesariamente al control total del poder. No tiene plenamente al Congreso. No tiene plenamente a los gobernadores. No tiene plenamente al partido. En Cuordari, peor aún, dentro de Morena enfrenta corrientes, resistencias y figuras que no dejan de recordarle que el obradorismo sigue siendo una fuerza aparte, más grande que cualquier presidencia individual. Por eso la revocación de mandato puede leerse como una operación de legitimación, no solo para ganar una consulta, sino para fabricar una imagen de fortaleza, para construir, aunque sea en términos propagandísticos, la idea de una presidenta respaldada, defendida y ratificada por el pueblo. En otras palabras, Sheinbaum necesitaría esa consulta no como prueba de poder, sino como compensación por una debilidad política que todavía la acompaña. Pero aquí surge una segunda hipótesis, todavía más explosiva. Tal vez la revocación no sea solo para fortalecer a Sheinbaum. Tal vez sea el gran pretexto para volver a sacar a López Obrador de su retiro político. Reactivar la maquinaria territorial, encender la polarización y meter de lleno toda la estructura de movilización que normalmente sería cuestionada si entrara a una elección ordinaria sin disfraz institucional. Y entonces todo cambia. Porque si el objetivo es rescatar a Sheinbaum con el peso simbólico y organizativo del obradorismo, la consulta no demostraría autonomía, demostraría dependencia. Pero sí, por el contrario, Sheinbaum quisiera usar ese proceso para construir una base propia. El riesgo interno sería igual de grave dentro de su movimiento. Eso podría interpretarse como una ruptura silenciosa, como el primer paso para desprenderse de la tutela de López Obrador. Eso convierte la jugada en una apuesta de alto voltaje, porque lo que se vende como ratificación democrática podría terminar exhibiendo una verdad mucho más incómoda: que el poder formal de Claudia Sheinbaum no necesariamente coincide con su poder real. Y cuando esa diferencia sale a la luz, las reacciones dentro y fuera de Morena pueden ser devastadoras. Para entender por qué esta jugada es tan delicada, hay que mirar el mapa completo del poder en el que Claudia Sheinbaum está operando. Porque su presidencia no nace en un vacío. Nace dentro de un sistema que todavía está profundamente marcado por la figura de López Obrador. Y ese detalle lo cambia todo. El resultado electoral previo, ese 54 contra 46, no es un margen cómodo. Es un país dividido. Es un país que no le entrega un cheque en blanco a Morena. Es un país donde la oposición no solo existe, sino que empieza a haber posibilidades reales de competir, de crecer y, eventualmente, de ganar. Y en ese contexto, Sheinbaum no gobierna desde la hegemonía absoluta. Gobierna desde un equilibrio inestable. Eso se refleja en varias capas. Primero, el Congreso. No hay una garantía automática de control total. Cada votación importante puede convertirse en negociación, presión o desgaste. Segundo, los gobernadores. Muchos responden más a estructuras locales, a alianzas previas o incluso a lealtades heredadas del obradorismo, no necesariamente a Sheinbaum como figura propia. Y tercero, el partido. Morena no es un bloque uniforme. Es una coalición de intereses, corrientes y liderazgos que coexisten, pero no siempre obedecen. Ahí es donde la figura de López Obrador sigue pesando como una sombra permanente. No está formalmente en el poder, pero su influencia sigue organizando el sistema. Su narrativa,
Su base social y su estructura territorial continúan siendo el eje real de movilización. Y eso coloca a Sheinbaum en una posición compleja, es presidenta, pero no necesariamente es la única fuente de autoridad. En ese escenario, la revocación de mandato empieza a adquirir otro significado. No es solo un mecanismo democrático, es una herramienta que puede reordenar el equilibrio interno. Si Sheinbaum logra movilizar apoyo directo a su figura, podría empezar a construir algo que hoy no tiene una base territorial propia, no heredada. Algo parecido, salvando distancias históricas, a lo que hizo Lázaro Cárdenas cuando rompió con el maximato y empezó a desplazar a las figuras que le habían sido impuestas. Pero ese camino no es sencillo, porque construir una base propia implica desplazar otras, implica quitar espacios, implica redefinir lealtades. Y en un movimiento donde López Obrador sigue siendo el referente central, cualquier intento de autonomía puede leerse como una traición, no una diferencia política menor, sino una ruptura estratégica. Por otro lado, si la revocación no se usa para construir autonomía, sino para reforzar el aparato existente, entonces la lógica es distinta. La consulta se convierte en un instrumento para justificar la movilización masiva de recursos, programas sociales, estructuras territoriales y operadores políticos, todo bajo el argumento de defender el mandato popular. Es decir, no se trata de medir apoyo, sino de activar maquinaria. Y ahí aparece otro actor clave, la oposición. Porque mientras Morena discute si esta jugada fortalece a Sheinbaum o al obradorismo, la oposición empieza a ver una oportunidad. Una consulta binaria, un sí o no, tiene un efecto claro en la ciencia política, polariza. Obliga a tomar posición. Reduce los matices. Y en un país ya dividido, esa polarización puede ser explotada estratégicamente. Si la oposición decide participar activamente, puede transformar la revocación en un plebiscito real sobre el gobierno. Puede usarla para organizarse territorialmente, para vigilar casillas, para disputar espacios donde antes no tenía presencia. Incluso puede intentar desmontar el mito de una popularidad absoluta, cuestionando cifras que, según sus críticos, han sido infladas por encuestas favorables al poder. Todo esto convierte la revocación en algo mucho más grande que una consulta. Es un campo de batalla donde cada actor juega una partida distinta. Sheinbaum busca legitimidad. El obradorismo puede buscar control. La oposición busca oportunidad. Y en medio de todo eso, el país entra en una dinámica de polarización que no tiene punto medio. Lo que empieza como una estrategia para consolidar poder podría terminar reconfigurando completamente el tablero político. Y justo cuando ese tablero empieza a moverse, la tensión deja de ser teórica y se convierte en conflicto abierto. El problema es que, una vez que la revocación entra en el terreno real, deja de ser una hipótesis estratégica y se convierte en un detonador de conflicto abierto. Porque ya no se trata de si conviene o no conviene. Se trata de quién gana y quién pierde en un juego donde todos están obligados a participar. La primera explosión ocurre dentro del propio bloque gobernante. No todos en Morena ven esta jugada con claridad. Algunos entienden el riesgo inmediato. Una consulta de este tipo no solo moviliza a los aliados, también activa a los inconformes. Y en un contexto donde existen tensiones internas, abrir las urnas puede ser abrir la puerta a una fractura visible. Partidos aliados como el PT empiezan a percibir ese riesgo existencial, porque una votación binaria los obliga a alinearse completamente detrás de Sheinbaum o a desaparecer como opción propia. No hay espacio para matices, no hay espacio para agendas independientes. O se convierten en sostén total del proyecto o quedan fuera del juego político. Y eso, para un partido de nicho, puede ser una amenaza directa a su supervivencia. El Partido Verde, en cambio, parece operar con otra lógica, más pragmática, más inmediata. Sus incentivos no están en el largo plazo, sino en negociaciones concretas. Si obtiene beneficios en el corto plazo,
puede aceptar el riesgo estructural. Pero esa diferencia entre aliados revela algo clave: la coalición no es homogénea. Está sostenida por intereses distintos, y la revocación los expone. Mientras tanto, la oposición empieza a mover sus piezas, y aquí ocurre un giro estratégico importante. En lugar de rechazar el proceso, algunos sectores consideran aceptarlo, tomarle la palabra a la presidenta, entrar al juego, pero con un objetivo distinto: convertir la revocación en un juicio político abierto sobre su gestión. Porque si el resultado electoral previo fue 54 contra 46, eso significa que existe una base suficiente para competir. No es una minoría irrelevante, es casi la mitad del país. Y si esa mitad se organiza, si cuida casillas, si logra presencia territorial donde antes no la tenía, el resultado puede ser mucho más cerrado de lo que el oficialismo espera. Aquí aparece uno de los datos más inquietantes del análisis: las 55. 000 casillas, donde Morena obtiene entre el 70% y el 100% de los votos. En esas casillas, la oposición prácticamente no tiene representación. Y de ahí salen millones de votos que inclinan la balanza. Para la oposición, la revocación no es solo una consulta. Es la oportunidad de intervenir precisamente en esos espacios donde históricamente no ha podido competir. Si logran cubrir esas casillas, si logran reducir esa brecha, el impacto puede ser enorme. No necesariamente para ganar la consulta, pero sí para desmontar la narrativa de dominio absoluto, para mostrar que el control territorial de Morena no es invulnerable. Pero hay otro factor que complica aún más el escenario: la logística electoral. Porque esta revocación no ocurriría en un vacío. Coincidiría con múltiples elecciones simultáneas. Diputados federales, gobernadores, congresos locales, ayuntamientos, elecciones judiciales y además, la propia consulta. Eso crea una sobrecarga operativa brutal para cualquier partido. Coordinar votantes en tantas boletas es complejo, pero para un aparato que depende de movilización dirigida, de estructuras que guían el voto, el desafío es aún mayor. No es lo mismo orientar a un elector en una sola decisión que en una constelación completa de decisiones simultáneas. Y ahí es donde algunos ven una oportunidad inesperada. El mismo mecanismo que busca fortalecer al oficialismo puede generar errores, confusión, desorden, puede saturar su capacidad de control, puede abrir grietas donde antes había disciplina. Así, el conflicto ya no es solo político, es organizativo, es territorial, es estructural. Cada actor está entrando a una zona donde el margen de error es mínimo y las consecuencias son máximas. Y cuando todos los actores se ven obligados a jugar en condiciones de alta tensión, la siguiente pregunta ya no es quién tiene la mejor estrategia, es quién comete el primer gran error. Para entender realmente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que ir más allá del ruido político y mirar la lógica estratégica completa, porque esta jugada no es improvisada. Es, en esencia, una decisión que puede tener dos lecturas simultáneas, y ambas son peligrosas. La primera lectura es la más evidente: Sheinbaum necesita construir poder propio, no el poder heredado del obradorismo, no el poder prestado del partido, sino una base que responda directamente a su figura. Y en ese sentido, la revocación de mandato funciona como una herramienta de construcción política. No es solo una consulta, es un mecanismo para mapear lealtades, activar estructuras y medir quién realmente está con ella. Si logra movilizar millones de votos a su favor en un ejercicio de este tipo, puede enviar un mensaje claro dentro del sistema: su liderazgo no depende exclusivamente de López Obrador, tiene capacidad propia, tiene respaldo propio, tiene territorio propio. Pero aquí entra el primer riesgo estratégico. Construir poder propio dentro de un movimiento que ya tiene un líder histórico implica desplazar equilibrios, implica quitar espacios, implica redefinir quién manda realmente.
Y en un entorno donde López Obrador sigue siendo una referencia central, ese movimiento puede ser interpretado como una ruptura. No una ruptura abierta, pero sí una señal de autonomía. Y en política, las señales importan tanto como los hechos. Si Sheinbaum parece alejarse del obradorismo, puede perder parte del respaldo que todavía necesita para gobernar. Pero si no lo hace, queda atrapada en una dependencia permanente. Ahí aparece la segunda lectura estratégica, mucho más cruda. La revocación no sería un instrumento de independencia, sino un mecanismo de reforzamiento del sistema existente. Es decir, no se trata de que Sheinbaum construya algo nuevo, sino de que reactive todo lo que ya existe. En esta lógica, la consulta sirve como pretexto. Pretexto para movilizar recursos públicos. Pretexto para activar programas sociales en modo electoral. Pretexto para desplegar a los llamados siervos de la nación. Pretexto para usar la comunicación oficial, las conferencias, la narrativa diaria, como parte de una campaña permanente. Y lo más importante, pretexto para hacerlo con legitimidad formal. Porque bajo el argumento de una consulta ciudadana, muchas de estas acciones dejan de ser cuestionadas y pasan a ser justificadas. Es, en términos estratégicos, una forma de entrar por la puerta trasera a una movilización total del aparato político. Pero esta estrategia tiene una contradicción de fondo. La propia definición de la revocación de mandato establece que es un mecanismo ciudadano para retirar el poder a un gobernante. No es un instrumento que el propio poder deba convocar para ratificarse. Cuando el gobierno impulsa su propia revocación, está alterando la lógica original del mecanismo. Y esa contradicción puede ser explotada por la oposición. Puede ser usada para cuestionar la legitimidad del proceso, para argumentar que no se trata de un ejercicio democrático, sino de una operación política diseñada para consolidar control. Sin embargo, incluso con esa crítica, la estrategia de Sheinbaum no necesariamente pierde sentido, porque en política, la percepción puede ser más importante que la coherencia teórica. Si la consulta logra instalar la idea de respaldo masivo, el efecto político puede ser suficiente, independientemente de las críticas. Aquí es donde la figura de López Obrador vuelve a entrar en el cálculo, porque si la revocación abre la puerta para su reaparición, aunque sea indirecta, el impacto puede ser decisivo. Su capacidad de movilización, su peso simbólico y su conexión con la base social siguen siendo activos que ningún otro actor en Morena posee en la misma magnitud. Pero eso también implica un costo. Cada vez que ese activo se utiliza, se refuerza la idea de que el verdadero centro de poder no está completamente en la presidencia actual. Y eso limita el margen de maniobra de Sheinbaum a largo plazo. Entonces, la estrategia queda atrapada en una tensión permanente. Sí funciona. Fortalece a Sheinbaum, pero también puede reforzar la dependencia del obradorismo. Sí falla. Expone debilidad y abre espacio a la oposición. Y en ese equilibrio tan frágil, cada movimiento cuenta. Porque cuando una estrategia tiene dos lecturas posibles, el resultado final no depende solo de la intención. Depende de cómo reaccionan todos los demás actores. El verdadero problema de esta apuesta no está en su diseño, sino en sus posibles consecuencias. Porque una vez que se activa un mecanismo como la revocación de mandato, el sistema político entero entra en una dinámica que ya no puede controlarse completamente. Y ahí es donde el cálculo de Claudia Sheinbaum enfrenta su prueba más dura. Primero, está el escenario de desgaste. Si la consulta ocurre en un contexto de acumulación de errores, de falta de resultados o de tensiones internacionales como las decisiones que pueda tomar Estados Unidos respecto a México, el costo político puede amplificarse, porque la revocación no solo mide apoyo, también canaliza inconformidad. Y esa inconformidad, cuando encuentra una vía institucional para expresarse, tiende a crecer. Además, el tiempo juega en contra. De aquí a los próximos ciclos electorales, el país no será el mismo. La velocidad de los acontecimientos,
tanto internos como externos. Puede transformar completamente el entorno en el que Sheinbaum gobierna. Una presidenta que hoy busca legitimidad puede llegar a ese momento con un desgaste mucho mayor, enfrentando críticas más intensas y con menos margen de maniobra. Y aquí aparece un escenario aún más extremo, pero que no puede descartarse. ¿Qué pasa si la revocación no resulta como se espera? Sí, en lugar de fortalecerla, exhibe una debilidad real. Si el respaldo no es tan amplio como se proyecta, o incluso, en el escenario más crítico, si pierde la consulta. Las consecuencias serían inmediatas y profundas. El sistema constitucional obligaría a una transición acelerada. El Congreso tendría que intervenir. Se designaría un presidente interino. De pronto, el país entraría en una fase de incertidumbre total. No sería solo una crisis de gobierno, sería una reconfiguración completa del poder. Pero incluso sin llegar a ese extremo, hay efectos más sutiles que pueden ser igual de importantes. Por ejemplo, la caída del mito de popularidad absoluta. Si el resultado de la consulta se acerca más a ese 54 contra 46 que a las cifras infladas de aprobación, la narrativa cambia. Ya no se trataría de una presidenta con respaldo abrumador, sino de una líder en disputa. Eso abriría espacio para que la oposición crezca, para que se organice, para que plantee estrategias más agresivas, como concentrarse en objetivos específicos. Por ejemplo, quitarle a Morena el control suficiente en la Cámara de Diputados para bloquear reformas constitucionales. No necesitan ganar todo. Solo necesitan ganar lo suficiente para cambiar el equilibrio. En paralelo, también se reconfigura la relación dentro del bloque oficialista. Los aliados empiezan a recalcular, los liderazgos internos empiezan a moverse. Las lealtades dejan de ser automáticas, porque en política, el poder no se sigue por discurso, se sigue por resultados. Aquí es donde una frase atribuida a Napoleón o a Churchill cobra sentido estratégico cuando tu enemigo se está equivocando. No lo interrumpas. Desde esa lógica, algunos actores podrían ver la revocación no como una amenaza, sino como una oportunidad para que el propio sistema oficialista se desgaste a sí mismo. Y mientras eso ocurre, el país entra en una etapa donde cada decisión tiene efectos acumulativos, donde cada error pesa más, donde cada movimiento se observa con mayor intensidad. Lo que empezó como una estrategia para fortalecer a Claudia Sheinbaum puede terminar acelerando un proceso de desgaste que todavía no es visible en toda su magnitud. Y cuando ese desgaste se vuelve evidente, el margen para corregir ya es mucho más pequeño. Al final, todo converge en una pregunta que ningún actor puede evitar. ¿Esta jugada fortalece realmente a Claudia Sheinbaum o simplemente acelera una dinámica que puede salirse de control? Porque después de analizar cada capa del contexto, el conflicto, la estrategia y las consecuencias, queda claro que la revocación de mandato no es una herramienta neutral, es un punto de inflexión. Si Sheinbaum logra convertirla en una demostración contundente de apoyo, podría redefinir su posición dentro del sistema. Podría empezar a cerrar la brecha entre poder formal y poder real. Podría, incluso, iniciar un proceso gradual de autonomía frente al obradorismo. Pero ese escenario exige una ejecución casi perfecta, una movilización eficaz y, sobre todo, la capacidad de evitar fracturas internas. Si no lo logra, el efecto puede ser exactamente el contrario. La consulta puede convertirse en un espejo incómodo. Puede revelar que su liderazgo no tiene el nivel de control que se proyecta. Puede exponer divisiones dentro de Morena. Puede darle a la oposición una plataforma para crecer y organizarse con mayor claridad. Y en medio de esa incertidumbre, hay un factor que atraviesa todo el análisis: la polarización. Una consulta binaria no permite zonas grises. Obliga a elegir, obliga a posicionarse. Y en un país ya dividido, ese tipo de ejercicios no solo reflejan la polarización, la intensifican. Eso significa
que gane quien gane en términos formales. El costo político puede ser alto, porque cada bloque saldrá más definido, más confrontado, más preparado para el siguiente choque. Y ese siguiente choque no será menor. Será el futuro del proyecto político que hoy está en juego. Aquí es donde el análisis deja de ser puramente técnico y se vuelve estratégico en el sentido más amplio. No se trata solo de ganar una consulta, se trata de administrar las consecuencias de haberla convocado. Porque en política, cada movimiento abre nuevos escenarios, pero también cierra otros. La revocación de mandato, tal como está planteada, no solo mide el presente de Claudia Sheinbaum, empieza a definir su futuro, define hasta dónde puede avanzar, define de qué depende, define quién la respalda realmente cuando el sistema entra en tensión. Y tal vez esa es la clave de todo. No estamos viendo solo una consulta, estamos viendo una prueba de poder en tiempo real. Una prueba donde cada actor Morena, la oposición, los aliados, el propio obradorismo está evaluando fuerzas, midiendo riesgos y preparando el siguiente paso. Porque lo que ocurre aquí no se queda aquí, se proyecta hacia las próximas elecciones, hacia la estabilidad del gobierno y hacia la dirección que tomará el país en los próximos años. Si este análisis te está ayudando a ver lo que no se dice abiertamente, vale la pena seguir observando cada movimiento, porque en este tipo de jugadas, lo más importante nunca es lo que se anuncia, sino lo que realmente está en juego detrás.